1957, Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura. Poco después de haberlo recibido, escribió la siguiente carta a quien había sido su maestro en la primaria, el profesor Germain. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle a usted lo que ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, sigue siendo su alumno agradecido. Le abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. Albert Camus fue, en efecto, un niño muy pobre. Creció en Argel con su silenciosa madre en casa de su abuela. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando Albert no había cumplido los 2 años de edad. Cuando era un niño, nada le gustaba más que jugar fútbol, y si eligió la posición de portero, fue porque de esa manera se le gastaban menos los zapatos y recibía, por lo tanto, menos recriminaciones en su casa. Ese niño pobre llegó a ser Premio Nobel de Literatura, gracias no solo a su esfuerzo, a su tesón, a su talento, sino también gracias a la ayuda que recibió en su infancia de la escuela pública francesa en Argelia y en particular a la ayuda que recibió de su profesor Germain. En su novela póstuma y autobiográfica El primer hombre, que Camus estaba convencido de que iba a ser su obra maestra, hay muchas páginas dedicadas a su vida en la escuela primaria. Hoy vamos a leer algunos extractos de esas páginas que nos servirán como una lección educativa que llega a nosotros del pasado y que son un testimonio contundente del poder transformador que puede tener una buena educación. Los alumnos a la vez temían y adoraban al profesor Germain. Página 121 de la edición en español publicada por Tusquets. La clase con el profesor Germain era siempre interesante por la sencilla razón de que él amaba apasionadamente su trabajo. Página 126. Solo las moscas, cuando había tormenta, perturbaban a veces la atención de los niños. Capturadas, aterrizaban en los tinteros donde empezaban a morirse horriblemente, ahogadas en el fango violeta que llenaba los pequeños recipientes de porcelana encajados en los agujeros del pupitre. Pero el método del señor Germain, que consistía en no aflojar en materia de conducta y por el contrario, en dar a sus enseñanzas un tono viviente y divertido, triunfaba incluso sobre las moscas. Página 126. Lo que con tanta pasión amaba de la escuela era lo que no encontraba en casa, donde la pobreza y la ignorancia volvían la vida más dura, más desolada, como encerrada en sí misma. La miseria es una fortaleza sin puente levadizo.
páginas 126 y 127. Los manuales eran siempre los que se empleaban en la metrópoli. Y aquellos niños que solo conocían el siroco, el polvo, los chaparrones prodigiosos y breves, la arena de las playas y el mar llameante bajo el sol, leían aplicadamente, marcando los puntos y las comas, unos relatos para ellos míticos en que unos niños con gorro y bufanda de lana, calzados con zuecos, volvían a casa con un frío glacial, arrastrando haces de leña por caminos cubiertos de nieve, hasta que divisaban el tejado nevado de la casa y el humo de la chimenea les hacía saber que la sopa de guisantes se cocía en el fuego. Para él esos relatos eran la encarnación del exotismo y formaban parte de la poderosa poesía de la escuela. Página 127. Se sentía el más miserable de los niños durante las vacaciones. No, la escuela no solo le ofrecía una evasión de la vida en familia. En la clase del señor Germain, por lo menos, la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. En las otras clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba a un ganso. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándoles que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del señor Germain sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Página 128. El maestro no se dedicaba únicamente a enseñar lo que le pagaban para que enseñara. Los acogía con simplicidad en su vida personal. La vivía con ellos contándoles su infancia y la historia de otros niños que había conocido. Les exponía sus propios puntos de vista, no sus ideas, pues siendo, por ejemplo, anticlerical como muchos de sus colegas, nunca decía en clase una sola palabra contra la religión ni contra nada que podía ser objeto de una elección o de una convicción. Y en cambio condenaba con la mayor energía lo que no admitía discusión: el robo, la delación, la indelicadeza, la suciedad. Páginas 128 y 129. El señor Bernard había puesto todo su peso de hombre, en un momento dado, para modificar el destino de ese niño que dependía de él y, en efecto, lo había modificado. Página 120. Hasta aquí vamos a interrumpir momentáneamente la lectura de El primer hombre. En 1959, es decir, 2 años después de que Camus obtuviera el Premio Nobel de Literatura, su profesor, Louis Germain, le escribió en una de sus cartas a Camus lo siguiente: creo que he respetado durante toda mi carrera lo más sagrado que hay en el niño, el derecho a buscar la verdad. Lo voy a repetir: el derecho a buscar la verdad, lo más sagrado que hay en el niño. Os he amado a todos y creo haber hecho todo lo posible para no manifestar mis ideas y no pesar sobre vuestras jóvenes inteligencias. Y en otra parte de la misma carta puede leerse: el pedagogo que quiere desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y éstas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada son ampliamente reveladores. Creo conocer bien al simpático hombrecito que eras, y el niño muy a menudo contiene en germen al hombre que llegará a ser. El placer de estar en clase resplandecía en
toda tu persona. Tu rostro expresaba optimismo. Y por último, te quiero demasiado para no desearte el mayor de los éxitos, el que tú te mereces. Hasta aquí esta primera selección de fragmentos de El primer hombre de Albert Camus. Un hermoso y noble testimonio de verdadera educación. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.